¿No? Seguro que no. No sé, cualquier cosa, si alguien pide, para saber. El percance que hemos tenido ustedes ya conocen, porque le hemos dado a conocer que han entrado ladrones y nos han robado los elementos útiles para la iglesia. Pero tenemos de nuestro lado a ese Dios poderoso. Y alguien un día me llama, me hace un mensaje y me dice: pastor, ¿solucionaron su problema? Yo digo: no, estamos todavía a la espera de lo que Dios haga y orando al Señor para ver qué sucede. Entonces me dice: pastor, usted sabe que yo compré una computadora, una notebook hace como 7 años y nunca le di uso porque no entiendo absolutamente nada. Así que yo se la ofrezco. Le digo: bueno, por supuesto que alborozado, gozoso, feliz por ese ofrecimiento, le digo: pero bueno, lo que sí podemos hacer es ver de qué manera podemos ir pagando de a poquito. Me dice: no es ese el objetivo. Le digo: bueno, pero por lo menos hay que hablar con el compañero de la vida para ver qué dice, porque tiene que haber un acuerdo. ¿Qué dicen aquí? Ya hemos hablado. Y llegamos al acuerdo que sigue para usted, pastor, y para la iglesia. Solo tiene que pasar a buscar. Gisela. Así que damos gloria y honra al Señor. Oramos por Gisela. Padre, gracias. Tú haces las cosas como mejor te parece. Hay cosas que por allí no las vamos a entender, Señor. Pero no suceden como cualquiera. Ya sea un problema de salud, un problema económico, una falta de trabajo, un tiempo de a lo mejor escasez o un robo. Pero ve aquí, Señor, aunque no entendamos, gracias porque tú cuidaste nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque allí en los momentos anónimos para nosotros, silenciosos, ocultos para nosotros, pero no silenciosos ni ocultos para ese trato que tienes con tus hijos, con Gisela. Solo si proviene de ti, Señor, puede pasar lo que pasó. Desprenderse de un bien que tiene su importancia en dinero, pero su corazón fue mucho más allá que el costo material. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de un cántico, de alabanza, de proyecciones y tantas otras cosas útiles para tu pueblo, porque tocaste el corazón de Gisela y ella estuvo atenta a tu voz. Señor, ¿qué podemos hacer nosotros sino orar a favor de ella, de Carlos, de Lucía y del regalo precioso que tú le diste, Enzo, Señor, que también es un milagro? Bendice esta familia que está, Señor, conformándose. Ayúdame, Dios. Bendícela, Señor. Gracias, Padre, porque estás en todos los detalles. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Luis. En nombre de toda la iglesia, gracias. Gracias. Decía en su oración nuestro hermano Hugo: Señor, que tu palabra nos venga a reconvenir, que tu palabra nos venga a instruir, que tu palabra, Señor, aún cuando estemos atravesando por alguna incorrecto caminar, que tu palabra venga también a corregirnos y a darnos en el sendero correcto. Decía algo parecido a esto, yo le agregué algunas frases a la oración de él, pero tiene que ver con esto, justamente. Tiene que ver con esto. Ahora,
más allá de que aquí están los que verdaderamente se han detenido a profundizar en la palabra y han descubierto que la palabra es poderosísima, sin embargo, es tremendamente sorprendente cuando nos enteramos de noticias que tienen que ver con esto. Estuve observando unas informaciones que han aparecido por las redes y a través de encuestas hechas a los llamados creyentes cristianos, han llegado a una conclusión asombrosa. Han descubierto, por unas encuestas que hicieron, la resistencia que tiene el pueblo cristiano a la lectura de la Biblia. Pareciera como una obviedad que si somos hijos de Dios, pues bien, la Biblia debe ser el pan de cada día. Sin embargo, a través de estas encuestas que han hecho, han determinado, han llegado a la conclusión de que no es tan así. Y la sorpresa tan grande ha sido de que un sinnúmero de creyentes cristianos se resisten a leer la Biblia. Allá en mi zona, en el norte de Argentina, en el Chaco, está, porque todavía está el pastor. Yo recuerdo que él siempre contaba que en sus consejerías pastorales, cuando las personas venían a solicitarle una ayuda, una contención pastoral, lo primero que él hacía, por supuesto, era escuchar la situación de la persona, pero cuando tenía ya acceso a dar respuesta, él dice que lo primero que le preguntaba a la persona es: hermano mío, hermana mía, ¿cómo está su lectura bíblica diaria? Y pastor, está floja. Hermana mía, hermano mío, ¿cómo está su intimidad con Dios, su tiempo de oración, de dedicación a Dios? Y pastor, la verdad, no puedo ocultarle, porque Dios es testigo. Está floja. ¿Cómo está su servicio al Señor, su compromiso con Él para poder hacer aquello que el Señor me encomendó y así usted debería hacer? Y ahora, no tengo tiempo. ¿Cómo está, inclusive, decía, su comunión con la familia de la fe para poder crecer, desarrollarse, sostenerse, que la contengan, formar parte del cuerpo de Cristo, como lo establece? Y tampoco tengo tiempo para eso. Entonces le decía al pastor: así está el problema. Su vida, su decadencia espiritual radica en la resistencia que usted tiene para leer, para orar, para servir, para congregarse. Si usted no le da a esto un equilibrio, un compromiso serio, y usted va a ser una asidua solicitante a consejería pastoral. Y esta encuesta justamente lo que dio como resultado es, sorprendentemente, el elevado número porcentual de cómo los llamados creyentes cristianos se resisten a leer la Biblia, a orar, a servir, a congregarse. Pero en este caso puntual, a leer la palabra. Y no se da cuenta el pueblo cristiano que, desechando esto que justamente el Señor nos ha encomendado, estamos desechando el maravilloso bien que acarrea leer la palabra. El bienestar, el beneficio que acarrea sumergirnos en ese océano profundísimo que son las Escrituras. Buscar allí en las profundidades, convertirnos en unos buceadores espirituales, buscando en las profundidades de la palabra, vamos a encontrar perlas preciosas que ayudan al crecimiento y al desarrollo, a la fortaleza en la vida espiritual.
espiritual, un enriquecimiento en la vida espiritual. Y esto sucede lo mismo con la oración. Lamentablemente. También estuve en esta semana observando un video, yo se los compartí, donde un predicador hablaba sobre la oración. Y en ese video él contaba los innumerables contratiempos por los que atraviesa el Hijo de Dios cuando ha determinado ir a orar. No sé si le pasará a usted o seré a mí el único que me pasa. Pero no ha sucedido que cuando usted se quiso disponer a orar, clavó sus rodillas, cerró sus ojos y ni bien dijo: Padre nuestro, amado Señor, vinieron como una ráfaga de una ametralladora pensamientos que nada tienen que ver con Dios? Le aparecieron figuras, le aparecieron ilustraciones, imágenes en su cabeza que un minuto antes no estaban. Pero bastó con que usted se dispusiera a orar para que todo eso se abalanzara como una catarata sobre su cabeza, sobre su mente, sobre sus pensamientos. ¿Cuál es el objetivo? Distraerlo. Ahora, si no estamos fortalecidos espiritualmente en una constante, progresiva comunión con Dios día tras día, ¿sabe lo que sucede con esos cristianos que son atacados en medio de la propia oración? No resisten y se levantan a los 5 minutos. Solo resisten aquellos que tienen permanente intimidad y comunión con el Señor. Le va a pasar si no es que ya no le ha pasado. Le van a aparecer un montón de cosas que hasta hace un instante usted no las tenía presentes. Pero bastó con que cerrara sus ojos y se predispusiera a tener contacto con su Creador para que venga esto como una catarata, como una ametralladora, porque dice la Escritura: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y vienen como dardos de fuego para atacarnos, para hacernos desestimar y considerar que es tiempo perdido. Esto es lo notable. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, de los del pueblo. Sin que usted levante su mano ni tampoco responda a esta pregunta, pero simplemente le dejo flotar en el aire esta consulta. ¿Cuántas veces leyó usted la Biblia en esta semana? No responda. No responda públicamente, respóndase para sí mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicó a la oración esta semana? ¿Cuánto tiempo le dedicó a estar atento a ver si se le cruza alguien en el camino, como un Mario, y hablarle de Cristo? ¿Cuánto tiempo usted le está dedicando a tener un seguimiento con aquel que un día usted le está predicando? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces usted tuvo ardiente deseo y se desesperó por venir a la casa del Señor en esta última semana? En ese análisis profundo, reflexivo, interno, es donde encontramos las respuestas a nuestros grandes interrogantes espirituales. La respuesta para contrarrestar aquello que se abalanza sobre nosotros cuando queremos tener ese compromiso fuerte, sólido, para llevarnos a una intimidad profunda con el Señor. La respuesta está en que nosotros hagamos un compromiso de verdad y serio. Como hombres y mujeres, aunque aquí hay algunos jóvenes que quieren demostrar responsabilidad ante su Creador. Y si usted
es justamente un testigo de que esto le acontece cuando se propone orar. Estaba también en ese video que yo les mandé, estaba también ahí una orientación y decía, para que usted pueda salir victorioso en ese momento de oración, usted debe iniciar su oración leyendo un pasaje bíblico. Porque la palabra lo va a llevar a una concentración, a un enfoque con su Dios. Así que leer un versículo o varios versículos bíblicos, pero con suma atención antes de iniciar ese tiempo de oración, van a favorecer a su concentración. Porque usted tiene que contrarrestar y resistir los dardos de fuego que han llegado sobre su mente. Y para eso lo llevo que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 12, que quizás lo tiene archi memorizado. Pero no sirve solamente si queda estacionado en la memoria. Esto tiene, Hebreos 4, 12. Esto tiene que ser una vida práctica. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4, 12. El poder de la palabra. Pero ¿cómo voy a leer la Biblia si yo lo que me propuse es orar? Puedes hacer las dos cosas. ¿Qué impide? Haz la prueba y te darás cuenta qué eficacia que hay. Qué eficaz que es la palabra y cuán verdadero es su consejo. Dice la Escritura, verso 12 del capítulo 4 de Hebreos. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. No es un consejo de tu líder, tu pastor, tu esposa, tu esposo, tu papá. Es la palabra de Dios que contiene este poderío. Y dice, la palabra de Dios es viva. La única manera de comprobar que la palabra tiene vida, porque acuérdate lo que dice la Escritura. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cuando lees la palabra, estás hablando con Cristo. Él es el verbo, es la palabra. La palabra de Dios, Cristo, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante. Es la que puede atravesar tu mente, tu corazón y tu espíritu mismo para contrarrestar aquellos pensamientos malos que te han sobrevenido. Por eso, más que oportuna la oración de nuestro hermano al inicio, cuando él dijo, Padre, que tu palabra venga a hacer la obra para la cual tú me envías. Entonces la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Corta cuando entra y corta cuando sale. Penetra a lugares donde ninguna otra cosa puede penetrar. Dice, penetra hasta partir, divide, separa las emociones de esos pensamientos. Va hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne. ¿Se da cuenta? La palabra viene para pelear contra los pensamientos malos. La palabra viene para poner en orden el corazón y las emociones y los sentimientos. Cuando yo estoy ahí casi a punto de desertar en la oración, viene la palabra, si le doy cabida, para decirme, no, vengo a ayudarte. Es la palabra de Dios que viene a luchar con una espada, como espada de doble filo, para cortar de raíz esos pensamientos que han venido, esos sentimientos que nos han aflorado, para hacernos desistir del tiempo de comunión con el Señor. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene a, como decíamos hace un rato, es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Es la palabra profética más segura, la cual ustedes le pueden hacer muy bien o mucho bien si están atentos a ella. Es la palabra de Dios, ese es el poder que tiene la palabra.
Claro, cuando nosotros no creemos esto, cuando nosotros nos resistimos a la lectura de la palabra, nos estamos privando del efecto poderoso que tiene la palabra para contrarrestar los pensamientos y los sentimientos que vienen para hacernos levantar de nuestra oración o de no querer leer la Biblia. Es la palabra. Dice que la palabra viene a desnudar lo que hay dentro nuestro. ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos ante los demás? No, para corregirnos. Dice el verso 13, no hay cosa creada, no hay pensamiento tuyo ni mío que pueda ser oculto. Yo no sé lo que estás pensando en este preciso instante que estás escuchando esto, pero la palabra sí lo sabe. Y la palabra viene, dice, a desnudar. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, pensamientos, emociones, intenciones, actitudes, conductas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al cual un día tendremos que dar cuenta. Hay creyentes cristianos que inclusive no temen ante esto. La salvación está allí. Pero un día estaremos presentes ante el juez justo. Y yo no quiero escuchar, a pesar de que prediqué de Cristo, reprendí demonios, canté y alabé del Señor. Y yo no quisiera escuchar que Él me diga, siervo negligente así, apártate de mí porque no te conozco. Pero si yo predicaba, pero si yo cantaba, ¿te acordás que yo iba todos los domingos a la iglesia? ¿Te acordás que yo repartía folletos? Pero la palabra conoce lo que hay adentro. Y hablábamos hace unos días atrás con respecto a las apariencias. Dios aborrece las apariencias. Aquellos que aparentan están fingiendo. Fingir es mentir. Y padre de mentira es Satanás. No está el Espíritu de Dios en esa acción mía. Hay otro espíritu. Y la palabra lo va a sacar a la luz. Y prefiero que lo saque a la luz acá, mientras hay tiempo para arrepentimiento. Porque allá no hay para arrepentirse. Allá es para ir a recibir las recompensas del Señor o el lago de azufre y fuego. ¿Con quién nos quedamos? El poder de la palabra. Por eso dice en el verso 11 ahí de Hebreos 4, procuremos, hagamos lo que nosotros podemos, lo que está a nuestro alcance. Por eso dice el verso 11, procuremos pues entrar en ese reposo, un reposo hoy todavía terrenal, pero que se puede transformar en un reposo de presencia espiritual. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en esos errores, para que ninguno se convierta en un desobediente. Hay una tarea que tenemos que hacer nosotros. Hay una tarea que la hace el Espíritu de Dios, la hace su palabra, pero hay una tarea que la tenemos que hacer nosotros. Y lo dice el verso 11, procuremos. Procuremos ingresar en aquel reposo. Sé que habla de un reposo eterno en la presencia de Dios, pero en el mientras tanto, aquí sobre la tierra, también hay posibilidades de gozar de un reposo en el Señor. Como en esta mañana lo estuvimos disfrutando desde primera hora. La paz del Señor es los brazos del Señor que nos permiten recostarnos en Él.
Su pecho nos permite que nos recostemos sobre él y disfrutemos de su paz. Sus regazos son grandotes para que ahí cabemos todos. Como aquel nietito, aquel niño que siempre anhelaba estar en los regazos de mamá o de su abuela. Y allí se dormía plácidamente. Así son los regazos y los brazos de nuestro Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cada vez que tú ahora quieras ir a la presencia de Dios en tu cumplimiento con oración ante el Señor, recuerda esto. Ya sabes que van a venir contratiempos y acechanzas y van a haber dardos que te van a acosar en el momento de la oración. Entonces, Dios te está dando, nos está dando el recurso ideal para contrarrestar eso, la palabra. Lee la Biblia 1, 2, pero a conciencia, versículos. Y luego utiliza esos versículos, porque la palabra hablada es oración hablada de la palabra. Léela y verás qué eficaz que termina siendo en nuestras vidas. Estuve observando también que científicos hicieron pruebas. Siempre decimos nosotros, si tuviéramos un pruebómetro de la fe, así como cuando, ¿se acuerdan? Hace no mucho tiempo, cada vez que usted entraba a un supermercado, a un lugar, con una pistolita le apuntaban en la frente o en el brazo y le tomaban la temperatura. Qué bueno sería de que pudiéramos también nosotros tomar y descubrir la graduación de fe. ¿Sabe cómo usted puede crecer? Yo creo que en este momento su fe está en alza. Mi fe está en alza. Estuvimos charlando los jueves, tenemos reunión de célula de hogar y estuvimos en Tanti, que tocaba justamente en la casa de la familia anfitriona, los hermanos Ortiz. Y allí ellos ya estaban recibiendo la visita de unas vecinas. 2 en su momento. Nos sorprendieron este jueves, aparecieron 4. 3 hermanas y la hija de una de ellas. Esa hija le dijo: mamá, yo también te voy a acompañar a la célula. Y empezamos a hablar de la palabra, y yo le había contado a los hermanos Ortiz que yo venía siendo inquietado, venía removiéndose en mi interior la necesidad de llevarlas hacia una determinación con respecto al Señor. Y bastó con que fuéramos a la palabra. Y en más de un momento he observado que la palabra quebrantó los corazones de esas personas. Concluyendo con el broche de oro de que 3 de ellas, 2 hermanas y la hija de una de esas hermanas, aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. La cuarta no, porque ya es creyente. El poder de la palabra. Hay necesidad de un espacio, los hermanos lo ofrecen. Hay necesidad de otro espacio, los hermanos en Santa Cruz del Lago lo ofrecen, que ya inclusive está visitando una hermana, una vecina. Y allí en la carpintería, la palabra quebrantó el corazón de Mario y lo llevó a que por la palabra él se decidiera a Jesucristo. El poder de la palabra. ¿Usted por qué cree que está aquí en esta mañana? Que yo estoy aquí en esta mañana. Porque la palabra eficaz, viva, un día hizo el efecto que tiene como la palabra. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en casa haciendo otras cosas. Pero aquellos que le han dado cabida a la palabra no pueden resistirse al poder de la palabra que los empuja, los anima, los alienta, los atrae a disfrutar de ella. Esta encuesta, estas pruebas se hicieron en 40,000 personas de 8 a 80 años. Y el resultado que dio, porque ellos querían comprobar qué efecto produce
produce la palabra en el cerebro humano. Hay unos instrumentos científicos con la última tecnología que permiten, a través de electrodos colocados en las personas y de charla con la persona con referencia, en este caso puntual, sobre la palabra, descubrían a través de una pantalla los efectos notables que el cerebro acusaba cada vez que se hablaba de la palabra. Y el resultado fue el siguiente. Fue sorprendente. Entonces, el anunciador, el expositor decía, se hizo una prueba entre personas de 8 a 80 años y las consultas eran estas. Si lees, ¿cuántas veces lees la Biblia en la semana? Entre 1 o 2 veces a la semana. A veces la Biblia la leemos cuando venimos al culto nada más porque el predicador dice, bueno, vamos a abrir en Hebreos 4:12. Y esa ha sido toda la lectura en la semana. Entonces la prueba era esta, ¿no? Consistía en esto. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? Si es entre 1 o 2 veces, a las personas que le hicieron esta consulta y respondieron que era entre 1 o 2 veces, vieron en la pantalla un efecto casi significativo. Muy pequeño. Pero también fueron por consultas mayores, de mayor volumen, y le dijeron, si lees más de 3 veces, ya empezó a mostrar un mapa que ilustraba semejante al latido del corazón. Si la persona lee 3 veces a la semana, la imagen ilustraba como un latido del corazón. Pero el descubrimiento mayor fue que en aquellos que leen 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente en el mapa, en ese electrodo. Claro, ellos esperaban de que gradualmente fuera en aumento, pero aquí no. Aquí dice que pegó un pico notable, asombroso, cuando la respuesta fue 4 veces a la semana. Esperaban, como les dije, que el aumento fuera gradual, pero se notó que el impacto de su vida fue realmente asombroso en ese cerebro. La palabra afecta inclusive las conductas de las personas. Insisto en esa oración que nuestro hermano nos dio. Si ves en nosotros algo, que tu palabra venga a corregirnos. La palabra de Dios llega al punto tal que actúa en nosotros para producir cambios en nuestras conductas. Los comportamientos de las personas se modifican. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen sensaciones de soledad, cuando leen 4 veces la Biblia en la semana, dice que se reduce esa sensación, ese sentimiento de soledad un 30%. Aquellos que son propensos a airarse muy seguido, que cualquier chispita, ¡boom! Dice que aquellos que leen la Biblia 4 o más de 4 veces en la semana, la ira se reduce en un 32%. Amarguras en las relaciones, ya sea dentro del matrimonio, amarguras por los procedimientos o conductas de los hijos, con los hijos. Dice que quien lee 4 o más de 4 veces en la semana, esos sentimientos amargos caen un 40%. El efecto de la palabra. El poder de la palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que viene para separar los sentimientos, las emociones de los pensamientos. Una persona que lee constantemente la Biblia, la palabra le va a ayudar cuando entró en ira. Cuando a veces se siente que está en amargura, en
tristeza. La palabra es la que aporta lo suyo para sacarnos de esos estados. El alcoholismo, dicen aquellos que leen la Biblia más de 4 veces en la semana, el alcoholismo, las pruebas arrojaron un 57% de reducción. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido sacados de ese vicio, de esa adicción, producto de seguir los consejos de Dios? Procuremos, decía Hebreos 4:11, y en pos de ese reposo, de esa bendición de parte de Dios, procuremos. La sensación de estancamiento, ¿quién no ha pasado por este tiempo, por estos últimos años? Sensaciones de estancamiento, pareciera que no avanzamos, y cuánto más ha sido afectado también el área espiritual. Dice que se ha reducido, si la persona lee más de 4 veces en la semana, ese sentimiento cae 60%. Claro, nosotros hoy lo tenemos todo ahí como respuesta inmediata, pero esto demandó su tiempo para llegar a estas conclusiones. Aquellos que tienen contacto con la pornografía, que tienen una adicción a la pornografía, dice que quien lee la Biblia más de 4 veces en la semana, esa adicción se reduce hasta en un 61%. La fe aumenta 200% con la lectura de la palabra. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, me falta fe? La pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Te reúnes para escuchar el mensaje? La palabra nos ayuda a que nosotros practiquemos la fe y aumentemos nuestra confianza. La palabra de Dios dice que en la confianza para con Él aumenta el 230%. E impacta en la persona al punto tal de producir esos cambios, esas correcciones, y de ir en pos también de contribuir para ofrecerles esta bendición a otros en un discipulado. No leerla, nos privamos la posibilidad de que se produzcan cambios radicales en nuestra vida. Pero pastor, pero todo creyente cristiano la lee. ¿La lee? ¿Cuánto tiempo? Por eso les digo, le dedicamos a leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo? En la semana. ¿O solamente me basta? A veces, miren, entiéndase bien, por favor, con todo respeto. A veces no leen ni el devocional que le mandamos. No todo, por supuesto, pero hay creyentes cristianos que no leen ni los devocionales que le mandamos. Si usted se tomara simplemente el trabajo de leer esos devocionales, tiene 5 días en la semana que usted va a poder cumplir con eso. Y le dejamos el sábado para que usted se dedique a buscar algo. Porque el domingo lo invitamos a que venga a la casa del Señor para seguir aumentando nuestra fe, nuestra confianza y seguir contribuyendo para que se reduzcan en nosotros todas estas inclinaciones que como humanos las tenemos. No negamos que tenemos debilidades, que tenemos flaquezas, que somos vulnerables, no lo negamos. Quien lo niegue se está privando de recibir la ayuda del Señor. No niegues si estás pasando por un momento de dificultad. Ve a la palabra, ve a la intimidad con el Señor. Júntate con tu pueblo, con tu familia, con tus hermanos.
crecerás, te vas a desarrollar y va a ser un impacto en tu vida. Por eso te digo, vas a regresar a casa con un estado de fe en alza por la palabra. Pero si nos privamos de leer, nos estamos privando de la posibilidad de que esos arreglos, como decía Mario, cuando Cristo ingresa a nuestras vidas, viene para arreglar lo desarreglado. ¿Se acuerdan de la canción? Al taller del maestro vengo. Es que venimos al taller del maestro cada vez que se predica la palabra. Porque yo necesito que Él me continúe corrigiendo. No es que ya he hecho todo hasta el último segundo de existencia. Yo necesito, no sé usted, pero yo necesito que el Señor siga tratando con esta vida. Por eso voy al taller del maestro. Para que siga transformando y cambiando. Porque tengo tantas debilidades como las suyas. Y a mí también me acosan los pensamientos inequívocos. No vaya a creer que porque estoy parado acá, estoy eximido, estoy exento. No vaya a creer que porque es cristiano está eximido, está exento de ser atacado. Porque dice que anda como león rugiente tratando de devorar a los que ya los tiene presos. No se preocupa, pero sí se ocupa de atacar a aquellos que se le escaparon por haber intervenido Cristo Jesús, a ti y a mí. Y anda como león rugiente tratando de devorar. No te va a sopapear, va a venir para desgarrarte la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar? ¿Cómo me puedo sostener en firmeza? En una constante integridad, búsqueda ante el Señor. Con el Señor. Para ir concluyendo, los llevo al Salmo 119. Tranquilo que no vamos a leer todo. Ser referentes para otros. El Señor Jesús es la referencia por excelencia. Pero también fueron referentes y siguen siendo referentes un Pablo, un Pedro, un Juan, un Esteban, un Santiago. Un Julio, una Alicia, un José, una Gisela, un Hernán, un Huguito, también pueden ser referentes y lo son en el tiempo presente. Así que Dios quiere que tú y yo seamos referencia para otros. Si noté cómo cree que Alberto sigue estando con nosotros. Si no encontró aquí referentes. No se quiere ir más de aquí. Y gloria a Dios. Porque le podemos dar. Y así esperamos de Mario. ¿Y por qué cree que Pablo se viene de Córdoba? Podría ir allá a las iglesias que están en Córdoba, pero él viene aquí a esta manada. Aleluya. Y acá no estamos los perfectos. Estamos los que necesitamos que Dios siga trabajando tanto como en Alberto, en Mario, en Pablo. Pero entre todos nos estamos apoyando. Dice el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará? Aquí dice el joven, pero esto es para todos. Aquí los que somos mayorcitos y peinamos canas, no podemos hacer un paso al costado. Esto es para todos. Porque a lo mejor tú también eres un joven en Cristo. A lo mejor tienes 10 años en Cristo. Eres un adolescente. A lo mejor tienes 20 años, eres un joven.
A lo mejor tienes 35 años en el Señor. Sigues siendo un joven. Contentos los que tenemos más edad, que nos dicen que seguimos siendo jóvenes en el Señor. Entonces viene la palabra a decirnos a todos por igual: ¿con qué limpiará el joven, cualquiera sea su camino? Que dice: con guardar su palabra, con practicar, obedecer su palabra. La única manera de no desviarme del camino es no desviarme de sus mandatos, de su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Procura, decía Hebreos 4:11. Procura, haz tu parte para entrar en ese reposo que Dios te tiene prometido. Y para entrar en ese reposo necesitamos ir a su palabra. Vosotros ya estáis limpios por la palabra, le dijo el Señor a Pedro. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra da fe. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes, Señor, desviarme de tus mandamientos, de tu palabra. Procura, tienes que hacer tu parte, dice el verso 11. En mi corazón he guardado, me he propuesto obedecer tus dichos. ¿Para qué? Para que con tu palabra yo entonces pueda contrarrestar cuando venga el pecado a querer acosarme, para no pecar contra ti. Debe sí o sí existir un compromiso fiel, serio, de verdad, para con su palabra. Cada vez que tú y yo no leemos la Biblia, estamos rechazando a Jesús. Acuérdate siempre de esto, hermano querido, hermana mía. Acuérdate de esto siempre. La palabra es Jesús. Jesús es el verbo. Cada vez que usted y yo no queremos leer la Biblia, es así, entre términos vulgares actuales, es decirle: silencio, Jesús, no te quiero escuchar. Así de simple. No quiero oírte, Jesús, hoy. Cada vez que tú y yo nos resistimos a leer la Biblia, estamos diciendo: hoy no te quiero oír. Había una ilustración que habla muy bien. Una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y esta ilustración en las redes, hay un hombre allí hincado cara al cielo, suplicando lágrimas como si fueran gotas de sangre, diciendo: Dios, háblame. Y en la secuencia siguiente hay una mano grandota que sale de una nube con una Biblia y le está diciendo, entre otras cosas: léeme y ahí escucharás a Dios. Cada vez que yo no quiero venir a la iglesia, no es que no quiero venir a la iglesia, es que le estoy diciendo a Cristo: no quiero escuchar tu palabra hoy. Hay casos, hay situaciones, hay justificativos que tienen su importancia, pero si nada me impide y yo igual no acudo, le estoy diciendo: no quiero escucharte hoy. Y la palabra, escucha bien, la palabra de Dios aconseja: no dejes de asistir a la iglesia. Somos seres de costumbre. Y dice: algunos ya se han acostumbrado. Acostúmbrate a leer la Biblia. Acostúmbrate a estar en intimidad con el Señor. Acostúmbrate a ir a su presencia. Acostúmbrate. Hallarás bendición. En mi corazón he guardado tus dichos para entonces no pecar contra ti. Verso 12. Bendito tú, oh Jehová. Procura, decía el verso 11 de Hebreos, procura tener deseos de que Dios te enseñe sus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Entre el 12 y el 13 debe existir disposición de la persona. Necesariamente Dios no es un autoritario. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte, que yo haga la mía. Verso 14.
la palabra. El miércoles era que estábamos predicando la palabra y dijimos, Mateo le llevó 3 capítulos, desde el 5 hasta el 8, 3 capítulos para que nosotros aprendamos, entendamos que el Señor Jesús en esos 3 capítulos, que no son los únicos, enseñó las bienaventuranzas. Ahora, ¿cuánto le llevó al Señor Jesús ese tiempo que se dedicó a enseñar las bienaventuranzas? Dice la Biblia en Mateo 5, después usted búsquelo, el verso 1 dice, y el Señor subiendo al monte se sentó y les enseñaba. En el capítulo 8, en el verso 1 dice, y el Señor ahora, siendo ya de tarde, bajó del monte. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó al Señor? Todo un día. Entonces analizábamos ese día, ¿estaríamos dispuestos, procuraríamos nosotros de estar dispuestos a escuchar la palabra tanto tiempo como escuchaban los discípulos? A veces nosotros no aguantamos ni 1 hora, ni 45 minutos. Y enseguida estamos diciendo, ya se hizo largo, no veo las horas de irme. Y aquellos discípulos estuvieron todo un día escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo cree que bajaron del monte? De la misma manera que bajaba Moisés en la presencia de Dios. Su rostro reluce, aunque usted no se dé cuenta, los demás se van a dar cuenta. Por estar en contacto con la palabra, con la presencia del Señor. Es lindo cantar, amamos tu presencia, Señor. Pero no soportamos a veces ni 5, 10 minutos, ni media hora. Y aquí el salmista dice, enséñame tus estatutos. Con mis labios yo he contado todos los juicios de tu boca. Y en el verso 14, me gozo en el camino de tus testimonios, más que toda otra cuestión que me pueda traer riqueza. Meterte en la palabra y llegar a las profundidades como un buceador, te vas a enriquecer espiritualmente. Quizás no van a aparecer perlas en tu mano. No van a aumentar tus bienes materiales, pero te vas a enriquecer espiritualmente. Y un día escucharás al Señor que dirá, bien, buen siervo, fiel has sido en lo poco. ¿Sabes qué? Ven, entra en el gozo del Señor. Eso es lo más grande, lo más rico, la corona mayor. No hay otra. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. A veces somos capaces de estar 3 horas delante de una pantalla viendo distintos videos de los coach. A ver cómo salimos de esta situación. ¿Sabe qué? Vea la palabra y mira lo que dice. Ahí está la mayor riqueza. El 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Sabe qué le dijo? Te recuerdo, porque tú ya lo sabes. Yo creo que tú ya lo sabes. He tomado conocimiento de ello por haber escuchado, por haber leído en algún momento. Tú ya sabes qué le dijo Dios a Josué. Pero te voy a recordar, aunque parece obvio. El Señor le dijo a Josué en Josué 1:8, y con esto vamos concluyendo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medites en él. ¿Para qué? Para que guardes, para que cumplas, para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Escuchan? No como aquello que nos contaba un día José, que había un creyente, un cristiano que tenía una Biblia que se estaba quedando cada vez más chiquitita, estaba perdiendo hojas y nos faltó uno que le dijo, ¿qué le pasa a tu Biblia? Lo que pasa es que voy cortando las hojas que a mí no me convienen. Se estaba quedando con una Biblia chiquitita de 10 hojitas. Porque no era para él. Porque para él no era, dice. Entonces la iba sacando. No, dice aquí la palabra de Dios, dice, y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Porque sólo así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Yo quiero que todo me salga bien sin leer la Biblia, sin hacer lo que Dios dice. Yo quiero prosperar, pero sin obedecer a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.